Bueno, aquí voy a tratar de hablar de la derivada de una función en un punto de otra manera, de una manera distinta a como lo hablé en el video anterior. Lo primero que hay que dejar claro es que la derivada en un punto es la pendiente de una recta. No de cualquier recta, pero sí es la pendiente de una recta. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es relacionar la derivada en principio con la pendiente de una recta, y para eso vamos a hablar claramente primero de qué es la pendiente de una recta. La pendiente de una recta la vamos a expresar con una fórmula: pendiente de R igual a x sub i sub b menos i sub a sobre x sub b menos x sub a, que quizás alguna vez hayan escuchado hablar de esta fórmula, y que resulta de, dada la recta, expresada representada en el plano cartesiano, o sea, en el plano donde están los ejes x e y. Tomamos dos puntos de ella con sus respectivas coordenadas: el punto A de coordenadas xa e ia, y el punto B de coordenadas xb y b, y luego la pendiente va a ser esta relación entre esos cuatro números, la diferencia entre las y dividido la diferencia entre las x, que se puede escribir así: delta y sobre delta x, donde delta quiere decir diferencia. A su vez, llegamos a la idea de pendiente o digamos determinamos lo que es la pendiente de una recta usando dos puntos de ella. Necesitamos usar dos puntos de ella en principio, y realizando la diferencia, o sea, realizando la siguiente operación: la diferencia entre las ordenadas dividido la diferencia entre las abscisas. La diferencia entre los valores de coordenadas y en el eje y dividido la diferencia entre las coordenadas x sobre el eje x. Bueno, eso es el resultado de esta operación. Es un número que puede ser cualquier número negativo, cero o positivo, dependiendo de, es un número que depende su valor de la inclinación de la recta. La inclinación de la recta puede ser, si la recta está en esta posición en el sistema de coordenadas cartesiano, ese número va a ser un número positivo y se dice que la recta tiene una inclinación positiva. Y si la recta está en esta posición en el eje cartesiano, se dice que la inclinación es negativa y o sea, esta posición es la posición que corresponde a una inclinación positiva, y este cociente va a dar un número positivo, y esta posición es la que corresponde a una inclinación negativa, y este cociente, cuando hagamos los cálculos, debería dar un número negativo, debe dar un número negativo. Bueno, eso por un lado, ¿no? Y esa inclinación está relacionada con el ángulo que forma la recta R con el eje X, que es este ángulo que marqué aquí, este ángulo de aquí, que se llama también ángulo, coincidentemente se llama ángulo de inclinación. Bueno, no hay que perder de vista la formulita que usamos para calcular la pendiente de una recta, que vuelvo a decir, es simplemente un número que me indica su inclinación con respecto al eje X. Bueno, no sé si ya dejé claro que esas diferencias se pueden expresar como deltas, delta y dividido delta x. Esto también se llama cociente incremental y se usa mucho en física. Y entonces lo que vamos a hacer es considerar no cualquier pendiente de cualquier recta,
sino que vamos a hacer es considerar las pendientes de las rectas que son tangentes al gráfico de una función. Supongamos que este es el gráfico de una función. Pongámosle que este es el gráfico de una función, ¿no? Entonces, cuando yo digo que voy a calcular derivadas, lo que voy a hacer es calcular las pendientes de las rectas que son tangentes a esta curva, a la curva del gráfico, ¿verdad? Pongámosle que el gráfico empieza aquí y termina aquí. Bueno, eje X, eje Y. El asunto es, ¿qué entiendo por recta tangente a un gráfico? ¿O qué entiendo por recta tangente a una curva? Para poder definir qué es una tangente, en cursos elementales, en cursos muy elementales, se dice, por ejemplo, que dada una circunferencia, una recta tangente a esa circunferencia, sería una recta que la toca en un punto, que tiene un punto de contacto con la circunferencia, uno solo, y que sería justamente el punto de tangencia. Y se dice que si una recta corta a una circunferencia, si coincide con ella o la interseca en dos puntos, y se dice que es una recta secante. Y luego podríamos tener también una recta exterior. Una recta exterior es una recta que no la corta ni es tangente a ella. La diferencia entre, en este caso, tratándose de una circunferencia, la diferencia entre una tangente y una secante es muy simple de expresar diciendo que la tangente tiene un único punto de intersección con la circunferencia, mientras que la secante tiene dos. Pero esta no es una definición lo suficientemente amplia de recta tangente. Incluso se podría extender esta definición a las elipses, a las parábolas. Con cierta restricción se podría extender esta definición a todas las curvas más conocidas, que son las llamadas curvas cónicas, porque tienen que ver con cortes de un cono, que son las elipses, las circunferencias, las parábolas, las hipérbolas. Pero cuando queremos ir a hablar de tangentes a una curva cualquiera, es más complejo, o debemos adoptar un punto de vista distinto. Y para eso vamos a pensar que, supongamos que nos estamos moviendo sobre una carretera, o sea, sobre una curva, ¿sí? Y podemos decir que en cada instante, al movernos sobre esa carretera, tenemos una determinada dirección, y que esa dirección va cambiando a medida que nos movemos sobre la carretera o sobre el camino, sobre el sendero, vamos a decir, ¿no? ¿En qué consiste esa dirección que en cada instante tenemos cuando vamos por el sendero? Bueno, se puede usar de referencia a la propia curva, porque la dirección es sencillamente la dirección en la que continuaríamos si la curva no cambiara dirección.
Y entonces, ¿en qué podemos pensar? En que si la curva no cambia la dirección, lo que haríamos es estar moviéndonos en línea recta. Porque justamente en una línea recta, en un sendero recto, se supone que no cambiamos de dirección. Por lo tanto, lo que tenemos que tratar de hacer es imaginar una línea recta, por ejemplo, en este punto, una línea recta que pasa por ese punto y sigue de alguna manera la dirección de la curva en ese punto. En este punto sería esta línea recta. En este punto, esta de aquí. En este punto sería esta de aquí. En este punto esta de aquí. Y así sucesivamente. En cada punto habría una línea recta que tendría que tiene la dirección de la tangente en ese punto, que tiene la dirección de la curva en ese punto. Y a esa línea recta, justamente, por eso lo estaba diciendo, equivocadamente, pero lo estaba diciendo, a esa línea recta la llamamos la tangente a la curva en ese punto que expresa, o en qué consiste, en una recta que tiene la dirección de la curva en ese punto. Es una definición, la que estoy dando, intuitiva, pero seguramente se entiende, ¿verdad? Porque siempre que vamos sobre un sendero que va cambiando de dirección, podemos pensar que en lugar de cambiar de dirección, podemos seguir en línea recta, o sea, en la dirección de la tangente en el punto en el que estamos del sendero. O sea, la dirección de la tangente en cualquier punto del sendero va a ser la dirección del sendero en ese punto. Y así es como se vuelve importante la idea de tangente. Por ejemplo, si volvemos a la curva del gráfico, en este punto podemos pensar que la tangente, la recta tangente sería esta. En este punto sería esta. En este punto, y así sucesivamente. En cada punto podemos pensar, y efectivamente es así, que hay una tangente al gráfico, en cada punto del gráfico. Y esa tangente, voy a tomar estas dos, T1, esta de acá, y esa tangente tiene la dirección del gráfico, o expresa la dirección del gráfico en ese punto. En el punto T1, la tangente T1 tiene la dirección de la curva en el punto T1. Y en el punto T2, este de acá, la tangente T2 tiene la dirección de la curva en el punto T2. A su vez, cada una de esas tangentes va a tener una inclinación. Y a la inclinación de la tangente en un punto dado de la curva, por ejemplo el punto T2, este punto, la llamamos la derivada de la función en ese punto. La derivada de la función en T2 es la pendiente de la tangente T2, que tiene la dirección de la curva en ese punto. Y a su vez, si nos ponemos a pensar, la pendiente o número que expresa la inclinación de la recta tangente, de alguna manera lo que hace es expresar la dirección de la curva. Porque cuando, por ejemplo, en el punto T1 tenemos la tangente T1 de pendiente positiva, eso que me está indicando sobre la curva o sobre el gráfico de la función, que en ese punto el gráfico está pasando de valores menores a mayores, o sea,
eh, está yendo desde abajo hacia arriba. Mientras que en el punto T2 la inclinación de la tangente es negativa, y eso se traduce en el hecho de que la curva del gráfico en ese punto eh, está pasando de valores mayores a menores de la función, o sea, está yendo de arriba hacia abajo, está bajando. En este punto la curva sube y en este punto la curva baja, mirando siempre de izquierda a derecha la curva, ¿no? La miramos de izquierda a derecha, o sea, con x yendo de menos infinito a más infinito. Aquí la curva sube, aquí baja y aquí vuelve a subir. Y cuando la curva sube, las tangentes tienen inclinación positiva. Cuando la curva baja, las tangentes tienen inclinación negativa. Y cuando la curva sube, las tangentes tienen inclinación positiva. O sea que las inclinaciones de las tangentes expresan el comportamiento de la curva, el subir, bajar o el estabilizarse horizontalmente de la curva. El cambio de dirección, todos los cambios de dirección de la curva, que es el gráfico de la función en este caso, se traducen en inclinaciones pendientes de las tangentes que van envolviendo, de alguna manera lo van envolviendo a la curva. ¿Eso qué quiere decir? Que las derivadas, que son justamente las pendientes de las tangentes a la curva, son valores numéricos que expresan el comportamiento de la curva en cuanto a sus distintos cambios de dirección, a si la curva sube, si la curva baja, o si la curva vuelve a subir, etc. Eso quiere decir que como dato la derivada de las distintas derivadas de una función en cada punto de su gráfico es interesante en el sentido de que con esos datos numéricos obtenemos un conocimiento acerca del comportamiento en los cambios de dirección de la curva, el comportamiento de la curva, el comportamiento del gráfico. Eso sería una explicación, esta sería una explicación un poquito distinta de la que di en el primer video sobre lo que es la derivada. Ahora, para formalizar la idea derivada se necesita dar un paso más. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a considerar de nuevo el gráfico de una función x f de x. Vamos a considerar de nuevo el gráfico de una función y vamos a tomar un punto fijo de ese gráfico donde vamos a hacer en el cual vamos a razonar. Ese punto fijo va a tener unas coordenadas fijas a, y la otra coordenada la calculamos con la fórmula de la función y va a ser f de a. Sustituyendo a en la fórmula obtenemos f de a, que es la otra coordenada del punto. Bueno, en ese punto vamos a imaginarnos la tangente del gráfico, ¿sí? Que es la recta que tiene la dirección del gráfico en ese punto, en el punto a f de a. Llamémosla t, y a este punto lo vamos a llamar t, que es el punto de tangencia. Hay que fijarse que una tangente no está definida a la manera antigua, aquí, ¿verdad? Para nada. No tiene nada que ver con aquello de que una tangente solo interseca la curva en un punto.
nada de eso. La tangente para nosotros es una recta que expresa la dirección, que expresa mediante su inclinación la dirección del gráfico. En el punto en el cual podemos decir que tiene el punto realiza su tangencia. Eh, Coincide direccionalmente con la curva. Bueno, ahora, para razonar y formalizar y obtener una manera de calcular la derivada, o sea, la inclinación de la tangente en el punto de la tangente t en el punto A f de A, vamos a usar una recta auxiliar que va a ser una recta cualquiera que pasa por el punto t, pero no es la tangente. Hay que aclarar que cualquier recta que no sea la tangente en t lo podemos llamar secante. Y el hecho es que en un punto dado de una curva o el gráfico de una función no hay más de una tangente, siempre hay una única tangente, porque en cada punto una curva tiene una dirección como máximo, no podría tener dos direcciones, no tiene sentido decir eso, y por lo tanto solo va a haber una tangente. Bueno, vamos a usar una recta auxiliar, la recta S, que va a cortar puede cortar al gráfico en más de dos puntos, pero que va a cortar en al menos otro punto que vamos a llamar T' a la curva de la función. Y entonces vamos a hacer el siguiente razonamiento. Vamos a imaginar que el punto T' se desliza por la curva hacia el punto T, como si fuera una arandela o digamos, sí, como si fuera una arandela que la vamos deslizando por un aro hasta llegar a una posición final. Y entonces tenemos que decir, vamos a pensar en tendencias. Tenemos que decir que T' tiende a la posición de T. T' tiende a la posición de T. Y esa va a ser la base de nuestro razonamiento ahora. Pero además vamos a considerar que el punto T', como es variable, tiene coordenadas variables x, f de x. Y eso nos permite decir que la pendiente de la recta S, o sea, la recta que pasa por T y T', es calculable de la siguiente manera. La pendiente de la recta S es igual a, y como tengo dos puntos, puedo expresar esa pendiente como lo habíamos visto, con una división entre dos diferencias, delta i dividido delta x. ¿Y qué son? La diferencia entre f de x y f de a, o sea, que son la diferencia entre los valores de i, f de x menos f de a, dividido la diferencia entre x y a, x menos a. Entonces ahí ya tenemos expresada la pendiente de S. Y ahora volvamos a pensar en tendencias. Cuando T' se mueve por la curva en la dirección de T, ¿qué pasa con la recta S? La recta S va cambiando de posición, así, de esta manera, ¿sí? Mientras el punto T' pasa a este lugar, a este lugar y a este lugar, la recta S va saltando de su posición inicial hasta aquí, luego hasta aquí, luego hasta aquí. Y luego, evidentemente, que cuando el punto T' llegue a coincidir con el punto T, la recta S va a coincidir con la recta T. O sea que en ese caso
En caso de que t' tiende a t, la recta S tiende a la posición de la recta S tiende a la posición de t. Entonces, al final de ese proceso, la recta S coincide con la recta t. Pero entonces, el valor de la pendiente de S, tiende al valor de la pendiente de t. Porque si finalmente coinciden, entonces sus pendientes o inclinaciones coincidirán. Si la pendiente de S tiende a la pendiente de t, eso se puede expresar diciendo que este cociente, que es la pendiente de S, tiende a la pendiente de t. Bueno, la pendiente de t es lo que nos interesa averiguar, porque es la inclinación de la tangente al gráfico, y esa inclinación es la que va a ser el número interesante que estamos buscando y que expresa la dirección del gráfico en ese punto, en el punto t. Entonces, la idea es cómo llegar a expresar esa tendencia usando el concepto de límite. Bueno, ya al usar la idea de tendencia estoy de alguna manera ya introduciendo el concepto de límite, ¿verdad? Pero la idea es que cuando escribimos, cuando planteamos un límite, siempre lo que tenemos que considerar es la tendencia de x. X tiende a, y la pregunta es, ¿x tiende a qué en este caso? Bueno, cuando t' tiende a t, x tiende a. Y fácilmente podemos ver que estas dos tendencias, la tendencia de la x y la tendencia del cociente incremental, o sea, del valor de la pendiente de S, se relacionan, ¿no? Si podemos decir que si x tiende a, la pendiente de S va a tender a la pendiente de t. O sea, este cociente va a tender a este número que lo puedo llamar m. Entonces podemos escribir así, que el límite con x tendiendo a de f de x menos f de a sobre x menos a es igual a la pendiente de la tangente. Y aquí, como quien dice, tenemos al mismo tiempo una manera de calcular la pendiente de la tangente al gráfico en el punto a f de a, ¿sí? En el punto t de coordenadas a f de a, y al mismo tiempo una especie de definición matemática de ese número. Saber cómo calcularlo es de alguna manera ya tenerlo definido. Y con esto, y al definir la inclinación de la tangente, también estamos definiendo la propia tangente de cierta manera, de manera matemática más rigurosa, de una manera matemática rigurosa en lugar de una definición intuitiva como la que venía manejando hasta aquí. Ahora, a este número, la pendiente de la tangente se le llama derivada de la función, o sea, de f en x igual a. Derivada de f en x igual a. Y se usa este símbolo, f', no hay que olvidar nunca el tilde ahí, f' de a. Entonces esto sería una definición matemática rigurosa, casi rigurosa, no tan rigurosa, de la derivada de f en el punto a f de a, en el punto t, o cuando x vale a, o en x igual a. Son todas maneras válidas de decirlo. F' de a es igual al límite cuando x tiende a del cociente incremental f de x menos f de a sobre x menos a. Así que
Lo que hay que tener presente es que calcular este límite significa calcular la derivada de la función en el punto de coordenadas a, f de a, y a su vez eso significa eh, averiguar la inclinación de la tangente a la gráfica en ese punto. Inclinación que expresa numéricamente la dirección de la curva del gráfico en ese punto y que permite tener una noción del comportamiento del gráfico en cuanto a si sube, si baja muy rápido, si sube muy rápido, etcétera, al comportamiento del gráfico en ese punto. Esa es al mismo tiempo la definición y la utilidad de la derivada de una función en un punto. Y finalmente deberíamos ver de qué manera este concepto se aplica, ¿verdad? Consideremos una función muy simple f de x igual a x cubo. Bueno, vamos a recordar, no sé si lo recuerdan, cómo es más o menos la gráfica de esta función. Es una gráfica que de izquierda a derecha sube permanentemente, aunque en el origen de coordenadas 0, 0, digamos que tiene lo que se llama un punto silla, es decir, un punto donde la curva descansa y donde la tangente al gráfico es el propio eje X que tiene una posición horizontal, y la inclinación de una horizontal es cero. Entonces en el origen la derivada de la función, o sea f' de 0, es 0. Es decir, la inclinación de la tangente en el origen a la gráfica en el origen es 0. Pero saliendo de esa cuestión, vamos a pensar, por ejemplo, en cuál será la inclinación de la tangente de esta tangente al gráfico de la función en el punto de coordenada x igual 2. Bueno, podemos ver que esta tangente va a tener una inclinación positiva y bastante grande, ¿sí? Va a formar un ángulo bastante grande con el eje X. Pero empecemos por averiguar cuál es la otra coordenada de ese punto. Bueno, si la primera coordenada es x igual 2, la otra coordenada es f de 2, que es 2 al cubo, que es 8. Así que las coordenadas de este punto son 2 y 8. Eso es lo primero que hay que tener presente. ¿Cuáles son las coordenadas del punto donde vamos a averiguar la inclinación de la tangente? O sea, donde vamos a averiguar la derivada de la función. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente plantear f' de 2, o sea, la derivada de la función en el punto de x igual 2, que vuelvo a decir, es la inclinación de la tangente al gráfico en ese punto. Esta tangente, su inclinación, su pendiente. Y eso va a ser igual al límite con x tendiendo a a, pero a es, en este caso, 2. X tendiendo a 2 de f de x menos f de a, pero f de a es f de 2 en este caso, que es 8, menos 8 sobre x menos a, y a en este caso, vuelvo a decir, es 2, x menos 2. Faltaría cambiar esta parte de la fórmula general por la expresión de la función, que es x cubo. Entonces f' de 2 es igual a el límite con x tendiendo a 2 de x3
x al cubo, perdón, menos 8 sobre x menos 2. Bueno, una aclaración útil es que cuando planteamos el límite que corresponde al cálculo de una derivada, ese planteo siempre termina siendo un límite con una indeterminación 0 sobre 0. O sea, sí o sí, el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0. Claramente se puede ver que por ser una diferencia simple, que el denominador siempre va a tender a 0. Pero siempre hay que asegurarse de que el numerador también tiende a 0 cuando se obedece a la tendencia de la x. En este caso que x tiende a 2. Hace que x al cubo tienda a 8 y 8 menos 8, 0. Si al plantear el cálculo de la derivada no tenemos esta situación, una indeterminación 0 sobre 0, es que hemos hecho mal el planteo y debemos corregir. Si está bien planteado, lo que necesitamos hacer es levantar la indeterminación y para eso debemos descomponer el polinomio numerador. Usamos el esquema Ruffini y usamos el número 2 como raíz. 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 0. Ahí se verifica que el 2, que cuando x vale 2, este polinomio se anula. Pero a su vez, como se anula, 2 resulta ser una raíz y al aplicar el esquema Ruffini obtengo una descomposición factorial del polinomio que es x menos 2 por x cuadrado más 2x más 4. Y por supuesto que cuando sustituyo el polinomio, la expresión desarrollada del polinomio por su expresión factorizada, que es x menos 2 por x cuadrado más 2x menos 4, por supuesto que en esa situación se puede simplificar, se puede cancelar x menos 2 con x menos 2, o sea, los factores que contenían el 0 que hacían que hubiera una indeterminación, con x teniendo a 2, tiene que decir acá, y ahí levantamos la indeterminación, y tenemos que f' de 2, o sea, la deriva en x igual 2 de la función, es el límite con x tendiendo a 2 de x cuadrado más 2x más 4, y sustituyendo 2 al cuadrado 4, 2 por 2 4, 4 más 4 más 4 es 12. La derivada de la función en x igual 2 es 12. ¿Y 12 entonces qué es? La pendiente de la tangente al gráfico en el punto 2, 8. Eso es, ese 12 es un número positivo, quiere decir que la tangente tiene inclinación positiva, como muestra mi dibujo. Y bueno, eso lo puedo hacer en cualquier punto de la gráfica, lo cual quiere decir que puedo averiguar las inclinaciones de todas las tangentes al gráfico y de esa manera indirectamente obtener una idea de cómo se comporta el gráfico en sus distintos cambios de dirección. Esto mismo después se puede usar para obtener la ecuación de la tangente, que es lo que debería mostrarles en un video posterior.